Segunda temporada, segundo episodio. Vivarium, lugar de vida. El podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. Pues bienvenidos a Vivarium. Estamos aquí emocionadísimos. Vivarium, el podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. Estoy muy emocionado hoy porque tenemos una invitada muy especial. Ella no ha plantado iglesias aún, pero es una emprendedora, ha sido impulsora de emprendedores en España, pero sobre todas las cosas quiero presentarte bien. Izanami Martínez, hija de Yahweh, esposa, madre, emprendedora, empresaria, ya lo he dicho, antropóloga. Qué bueno tenerte con nosotros. Es un gusto y vengo con noticia porque Izanami es el nombre que me dieron mis padres, que es la diosa japonesa de la creación y la destrucción y la diosa de la muerte. ¡Wow! Ella llamaba Amapola. No, es Izanami, y me bauticé en febrero de este año, y de ahí Dios me empezó a hablar muy fuerte de te voy a dar un nuevo nombre. ¡Wow! Y fíjate que hemos llegado al punto de que ya cuando me preguntan cómo te llamas, soy incapaz de pronunciar el nombre y me dan como náuseas, o sea, es como ¡Wow! Ya no es. Entonces hemos orado mucho, mucha gente. Porque me puse modo Gedeón, ¿sabes? Vale, pero ahora espera, no, dame otra prueba más. No, esta prueba igual ha sido, no, dame otra prueba más, Señor, y otra prueba más. Y es hermoso porque la prueba definitiva me la dio a través de mis hijos. Justo en el grupo en casa, como paso de obediencia, me puse, venga, va, ya, tema nombre, orar, que ya se confirme el nombre que tenía en mente, que no sabía si era. Y el martes por la noche antes, estaba acostando a mis hijos y le iba a leer a mi hijo una historia de la Biblia. Y de pronto fue el pensamiento de, mañana es el grupo en casa y ni he orado. Digo, Señor, por favor, dame la prueba definitiva de que ese es el nombre. Y de toda la Biblia infantil, mi hijo lo obra así y me dice, mamá, ¿me lees este? Me pongo automáticamente a llorar, porque la primera vez que oré por un nombre nuevo, Dios me trajo el versículo de la zarza ardiente. De esa zarza, Moisés, de esa zarza que es corruptible, que es frágil, pero que el fuego de Dios la mantenía intacta. Y zarza en hebreo se dice sarab. Entonces, claro, cuando justo pienso, Señor, dame la prueba definitiva, y mi hijo hace así, y me abre el libro por Éxodo 3 y veo la zarza, pues me puse a llorar y ya fue como, ok, pues soy Sara. Wow. Y el apellido, como el apellido es de nuestro padre, es Rey. Sarab Rey. Pues esto no estaba preparado, no había puesto en mi guión y me encanta esta historia porque esto lo sabemos todos los que caminamos con Jesús, que cuando venimos a Él nos da un nuevo nombre, pero en tu caso es literal. Literal, porque el que tenía, o sea, no valía. Es no solo un nuevo nombre, una nueva identidad, pero un nuevo nombre literal. Literal, que habla Sarab Rey. Sí, que habla de su gloria. Me encanta, pues de la mano con eso, y de verdad, Sarab, gracias por estar aquí, por formar parte también de nuestro equipo de ponentes en M4 Ready, y hoy como invitada muy especial aquí con nosotros en Vivarium, hablando de un nuevo nombre, una nueva identidad. Ya nos has contado algunas cosas, hemos visto también algo de tus contenidos y parece que ya, aunque Él ya te venía, Dios ya venía persiguiéndote, venía buscándote y tenías inquietudes. Cuéntanos acerca un
poco sobre tu encuentro con Jesús. El primero fue durante una sesión de espiritismo / ocultismo / chamanismo, en la que... Fuerte. O sea, Dios me ha rescatado literal del infierno a la tierra, sin merecer. O sea, no es que no mereciera nada, es que merecía la muerte, literal. Y en esa sesión había una mujer que con un péndulo estaba midiendo mis niveles vibracionales. Y me dijo, uy, estás a 100.000, no sé qué, de ser tu propia diosa, de alcanzar ya la manifestación de tu divinidad, que es la mentira que la serpiente ya dijo en Génesis. Seréis dioses. Pero solo te falta una cosa, me dijo. Tienes que deshacerte de la dualidad entre el bien y el mal. Y ahí, por primera vez de manera contundente, escuché una voz fuerte y grave que me decía, no, el mal es mal, el bien es bueno. Esa fue la última vez que hice cualquier cosa de ocultismo. No volví jamás a una sesión y en mi caso implicó romper con una forma de vivir porque yo crecí en una familia New Age. O sea, yo aprendí a usar el péndulo, me regalaron un péndulo con 6 años, echaba las cartas con 8, o sea, era mi forma de vida. Nos íbamos de excursión los domingos a ver aliens a las montañas. Wow. Era mi manera de vida. Pero una inquietud constante. Constante. Y ahí fue un cortar absoluto y luego, no recuerdo muy bien, pero al tiempo fue un, pues me voy a comprar una Biblia y me la voy a leer. Y te dicen, ¿pero eso dónde te vino? Digo, me voy a comprar una Biblia y me la voy a leer. O sea, fue él poniéndose deseo en mi corazón. Me compré esta cruz, la tuve 6 meses escondida en un cajón porque me daba vergüenza. Wow. Porque yo era la guía del New Age. O sea, ¿a ti te pasaba algo? Tengo una tarotista en Medina Zahara que vamos, uy, que te duele el hombro. Tengo una mujer que hace un reiki, O sea, yo tenía... Eras una centralita en España. Yo era una centralita en España de New Age. Wow. Y en mis redes sociales hablaba de la ley de la manifestación. Yo he sido profesora de yoga 15 años, daba clases de meditación, hacía meditaciones guiadas, o sea, todo. Entonces, claro, de pronto era como, ¿qué va a pensar la gente? Wow, ahora entiendo lo del rescate. Pero vamos, rescate de emergencia absoluto y me sacó de las profundidades del infierno en la tierra, así. Y te compras la Biblia, te consigues la cruz. Empiezo a leerme la Biblia desde Génesis. Okay. Y gloria a Dios, yo creo que Él sabía que para mí lo mejor era empezar por ahí, porque cuando creces en una cosmovisión ocultista, satánica, el mal es relativo. Como yo elijo mis padres y elijo las circunstancias que voy a vivir en mi vida para resolver el karma de las vidas anteriores y seguir evolucionando espiritualmente, si abusan sexualmente de mí cuando soy pequeña, yo lo elegí. Y me viene bien, porque es lo que yo necesitaba para crecer espiritualmente. Por tanto, la persona que abusó de mí sexualmente cuando era pequeña me estaba ayudando a crecer espiritualmente. Uf. Es durísimo. Engaño. Es un engaño enorme que además, ahora, por ejemplo, en el libro El curso de milagros, que es una canalización de Jesús, es un libro canalizado por un demonio que se está infiltrando en las iglesias cristiana y católica, pero con una profundidad brutal. Claro, cuando yo vengo de ahí, cuando yo empiezo a leerme el Antiguo Testamento y me encuentro con ese Dios de justicia, ese Dios que abraza a la gente viva, que la mata en el sitio, me enamoré. Wow. Me enamoré porque fue como, ¡ostras! El mal es malo, es repugnante y merece castigo. Dios que trae orden, claro, absoluto y pone las cosas en su sitio. Absoluto. Wow, sin justificaciones y sin filtros. Y encuentras a Jesús en Génesis. ¿Te encuentra Jesús en Génesis?
me encuentra en Éxodo. En Éxodo. Fue en Éxodo. Y luego ya todos los libros de Reyes, de Jueces, de todo esto. O sea, porque Levítico, Números y Deuteronomio, o sea, era como, no, esto es la palabra de Dios y yo me la leo. Y he dicho que me iba a leer palabra por palabra y me la leo palabra por palabra, pero fue muy duro. Pero cuando ya llegas a Reyes, Sí. Isaías, Ezequiel, Zacarías, y empiezas a ver cómo Dios sigue castigando. Sí. Y castiga después de haber avisado. Y cómo seguimos desobedeciendo, y cómo seguimos siendo corruptos, y siendo perversos, y siendo malos. Ahí empiezas a ver la misericordia, empiezas a decir, ostras, es que os he avisado muchas veces. Y en Éxodo, ¿cómo te encuentra Jesús en Éxodo? En Éxodo. Puedo pensar en varios puntos, pero me intriga la revelación que has tenido de Jesús. Es que va a sonar muy bestia, pero cuando mataba a la gente, cuando moría gente, cuando castigaba los pecados, cuando aún, mira, justo es que lo hablábamos esta mañana en el grupo en casa, esas personas que estaban viendo la nube de humo de día, la nube de fuego de noche, Wow. que estaban comiendo maná, o sea, que literalmente les caía comida del cielo y se la comían, que las rocas se abrían y salía agua. Se va Moisés a la montaña un momentito y se hacen un becerro de oro. ¡Ostras! O sea, era como, pero si te está dando de comer de manera sobrenatural todos los días. Era como, y me llevó mucho a pensar, y luego, claro, yo a medida que me voy leyendo el Antiguo Testamento, voy reconociendo prácticas ocultistas y voy reconociendo cosas que se hacían en mi casa. Y voy diciendo, y me va viniendo una revelación de pecado. Y me va viniendo una revelación de pecado, y claro, igual si tú te lees y pasaron a sus hijos por el fuego. Wow. Bueno, pero cuando tú conoces las prácticas satánicas de consagración de tu primogénito a través de abusos sexuales, matar, lo que sea, o sea, cuando tú conoces todo el dolor, todo el sufrimiento y toda la perversión que hay detrás de esas prácticas, claro, saltas de alegría en el sofá cuando les manda las plagas, cuando les manda a los asirios que los maten o cuando los manda a Babilonia. Claro, saltas de felicidad. Luego la gente me llama fanática, pero es que es así. Es que no podemos permanecer indiferentes cuando nos encontramos. Qué tremendo, la convicción de pecado, de ver Sí. todas esas atrocidades, pues pone en relieve a Jesús. Es el Evangelio. Es el Evangelio. El Evangelio. Así es. Como dice Romanos, ¿no? La ley y el Antiguo Testamento es el tutor que nos lleva a Jesús, es el mentor que nos lleva de la mano hacia Jesús. Layo. Me encanta. Fíjate que ahora que, porque es que tu pregunta me está haciendo pensar un montón, porque nunca me había hecho esa pregunta. Y otra cosa que me reveló mucho es que, claro, yo también pasé a un bebé por el fuego de Baal, porque yo me quedé embarazada, pero me venía muy mal en ese momento. Porque no era el momento a nivel profesional, a nivel personal quería empezar una relación con otra persona, y si ese niño nacía, eso no iba a ser posible. Y literalmente lo pasé. Claro, cuando llega esa convicción de pecado, llega con la certeza absoluta de no entiendo, Señor, por qué permites que yo siga viva. Porque ojo por ojo, o sea, yo merezco morir. Wow. No merezco absolutamente nada. Los momentos de gozo que tengo a diario no los merezco. Maté un bebé. Wow. Se lo sacrifiqué a Baal. Y no solo sigo viva,
sino que encima voy a tener vida eterna. Tremendo. Y encima me está usando. Uf. ¿Cómo no vamos a vivir para Él? Ya. Ya. ¿Cómo no va a ser todo de Él, por Él y para Él? Por su gracia y para su gloria. Wow. Justo este fin de semana me venía tan fuerte esa palabra de Jesús. De repente está con los discípulos y les habla sobre el que mucho ha sido perdonado, mucho ama. Y yo creo que cada vez estoy entendiendo más porque eres fanática de su amor y de la respuesta a Dios en tu vida. Porque estoy convencido de esa realidad, de que el que mucho, emocionado, perdón, pero es que emociona el amor de Dios, de cómo nos rescata, nos perdona, nos limpia, nos lava, nos restaura, y como dices tú, nos usa para que seamos una luz y una antorcha para traer mucha luz y mucha salud a muchas personas. Gracias, Sarah, por compartirnos esta historia tan íntima. No sé si la has compartido en alguna otra parte, pero de cualquier manera, gracias por compartir, y es fascinante el Evangelio, cómo alcanza y se hace hueco en los rincones más oscuros de nuestras vidas y de la humanidad para darnos vida y vida en abundancia. Y de verdad que, hablando de salud, una de las cosas, hablabas hace un rato en la ponencia sobre sostenibilidad espiritual, sobre cómo hay una obsesión por la productividad, ¿no? En el mundo de la empresa, en el mundo de la vida, en el mundo de cualquier sector, hay una obsesión por la productividad. Aquí en M4 Ready, tenemos una obsesión por la salud espiritual. Vemos tantas catástrofes, tantos escándalos, tantos abusos y tantas cosas, desafortunadamente, en el mundo de la iglesia, que de verdad queremos ser no solamente sanadores y reactivos, pero queremos ser proactivos y dar la preventiva. Y por eso nos hacía a mí y al resto del equipo muchísima ilusión tenerte, porque eres una voz, además de ser emprendedora, además de ser una seguidora de Jesús comprometida, pues eres una voz para en lo que estamos escuchando, en lo que estamos viendo y cómo Dios te está usando. Eres una voz que muchos debemos escuchar y muchos líderes deben escuchar en cuanto a la salud. Y te quería preguntar, ¿cómo ha influido? Vamos a empezar fuertes, porque creo que esta es una de las cosas que se habla poco y es tabú en el mundo evangélico en general, pero los plantadores de iglesia tenemos que escucharlo. ¿Cómo ha influido en tu experiencia personal con la ansiedad y la depresión, en tu enfoque a traer equilibrio en el ministerio, en la salud mental, emocional y en tu vida personal? Cuéntanos. Para mí, tanto la depresión como la ansiedad son algo que todos tenemos que tener muy presentes todo el rato, porque nadie se libra. Nadie nace inmune a eso, ni siquiera la fe te hace inmune a eso. Entonces, ese versículo que dice que tenemos que estar atentos, que tenemos que estar firmes en la fe, que tenemos que estar vigilantes, porque al final, tanto la depresión como la ansiedad son ataques o consecuencias. A veces tienen un origen, a veces tienen otro, pero siempre son una posibilidad, y es una posibilidad diaria, de la que no se libra absolutamente nadie. No se libró Moisés, no se libró Elías, no nos vamos a librar nosotros, no se libra nadie. A nivel biológico, la ansiedad es
es la sintomatología de la desregulación de cómo nuestro cerebro procesa las amenazas. La amígdala, que es el área del cerebro que recibe los impactos negativos o las amenazas que está. Nuestro cerebro está continuamente determinando si la situación que estamos viviendo es peligrosa o productiva. Continuamente, a nivel inconsciente, 40 millones de estímulos de manera simultánea. Autoprotector. Totalmente. Claro, si hemos crecido en entornos peligrosos, el punto del termostato se fija más arriba y entonces somos mucho más sensibles. Y aún habiendo tenido infancias igual en entornos seguros, si a lo largo de nuestra juventud o de nuestra adultez estamos bombardeando continuamente con estímulos de peligro a nuestro cerebro, antes o después el sistema se desregula. Y entonces respuestas naturales diseñadas por Dios para mantenernos con vida empiezan a salir en momentos que no vienen a cuento, que no son necesarias y además empiezan a alargar el tiempo. Es una desregulación del sistema nervioso, es algo físico, biológico. Real. No son inventos, no son historias, no son... Incluso cuando el origen es espiritual, la sintomatología es física, son cosas que están pasando en el cuerpo. Entonces, hay que tratarlo a todos los niveles como tal. Si hay algo en mi cerebro, en mi sistema nervioso que no está funcionando bien, tengo que darle la misma relevancia y la misma visibilidad que si fueran mis pulmones. A nadie nunca le dio vergüenza decir que tenía un resfriado. A nadie nunca le dio vergüenza pedir ayuda. Oye, ¿sabes qué? Tengo la garganta fatal, me duele un montón, ¿te importa si lo hacemos otro día? O, ay, me siento así. A nadie nunca le dio vergüenza ir al médico, tomarse la medicación que correspondiera. Nunca. Orar por sanidad, obvio. Pero hay tal estigma que cuando lo que está fallando es a nivel del sistema nervioso o a nivel del cerebro, el enemigo nos lanza esas ideas de no, esto no lo puedes contar, qué vergüenza, o es que no tienes fe, o es que Dios no te va a ayudar con esto, o todo ese tipo de cosas. Entonces, tanto la ansiedad como la depresión, que es ya cuando nuestro sistema nervioso pasa a la desconexión, a la inmovilización, a fingir tu propia muerte, son recuperables a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Y podemos hacer cosas humanas y Dios tiene el poder final de restaurarnos por completo, pero hay que pedir ayuda, hay que visibilizar. Y es algo que si estamos liderando, tenemos que liderar con el ejemplo. Yo no puedo esperar tener una comunidad, tener una congregación, tener un equipo a mi lado que se sienta cómodo hablando de sus errores para mejorar, de sus vulnerabilidades para que yo le pueda ayudar, si yo no lo hago primero. Si yo finjo perfección, porque a mí no me pueden pasar esas cosas, no voy a crear un espacio en el que las personas se sientan cómodas para compartir lo que les pasa y que como comunidad y en Cristo podamos intervenir. El autor del que hablábamos hace un rato, Peter Scazzero, en la introducción de uno de sus libros, habla de esta idea, de esta realidad, ¿no? De que no puedo dar lo que no tengo, no puedo dar salud si yo mismo no estoy viviendo saludablemente mi vida, mi espiritualidad, mi emocionalidad. Y él pone el ejemplo de los aviones, ¿no? Como te dice que cuando cae la mascarilla, ponte tú primero la tuya y después ayuda al que tienes al lado, ¿no? ¿Cómo le ayudas a ponerse la mascarilla al de al lado? Aquel líder, aquel plantador, aquel matrimonio que está plantando en Toledo, que están pasando por un bache. ¿Cómo les ayudas a ponerse la mascarilla? ¿Qué hoja de ruta les trazarías? Pues mira, empezando por lo físico, por la biología, por neuronas, hormonas, células, el descanso es fundamental, fundamental. Mira, hicieron un estudio, pusieron a un grupo de personas 48 horas sin dormir, es decir, se despertaron un viernes, no se volvieron a dormir hasta el lunes, ¿vale?
Y luego pusieron a otro grupo de personas durmiendo 5 horas al día durante 2 semanas. Y a los 2 grupos les hicieron un test cognitivo. Uno pensaría, hombre, los que llevaban 48 horas despiertos lo hicieron mucho peor. Lo hicieron igual de mal. ¿Quién no duerme 5 horas al día durante una época de su vida? Wow. Porque 5, oye, más o menos tenemos. Es tan Qué interesante. importante Buenísimo. el descanso. Sí. O sea, nuestro cerebro, mientras que dormimos, no se apaga. Está sacando la basura. Literal, saca la basura. Hace como limpieza, se reorganiza, con la neurogénesis repara lo que haga falta reparar, guarda la memoria, o sea, hace todas las labores de mantenimiento necesarias para que el cerebro el día siguiente pueda funcionar. Que un día puedes dormir poco, te tomas varios cafés, le pides al Señor que restaure tus fuerzas, vale. Pero nuestro cerebro no está diseñado para funcionar sin descanso. La insistencia desde Génesis 1 y el 7º día descansó. Dios no necesitaba descanso. Wow. La insistencia continua a lo largo de la palabra de la importancia del descanso, y no harás trabajar ni a tus siervos ni a tus esclavos. No necesitaba descansar. Qué interesante. ¿Tú crees que lo hizo para ponernos el ejemplo? Yo esto lo aprendí de mi hijo. Claro, yo tengo 2 hijos, ¿vale? El pequeño tiene una fe de estas de yo sé que Cristo existe porque está en mi corazón, fin, y no le sacas de ahí. Wow. Y el mayor es de Berea, como su madre. O sea, Pregunta. claro, el mayor empezábamos A Génesis. ver, explícame cosas. Y la pregunta me la hizo él. Le leo Génesis y me dice, mamá, ¿pero Dios no es omnipotente? Y yo digo, sí. Me dice, pero mamá, Dios no tiene cuerpo. Mi vida. Me dice, entonces Dios no se cansa. Y yo, no, mi amor. Me dice, vale, entonces ¿por qué descansó? Wow. Y ya me quedo así, me ve la cara y me dice, anda, mándale un WhatsApp al pastor. Fascinante. Y fue el pastor de la iglesia en la que me congregaba en ese momento, David Rivero, el que me explicó, me dijo, Wow. obviamente Dios no necesitaba descansar, pero ya estaba modelando que era necesario. 6 días trabajarás, el 7º descansarás. Y se cuelan los 10 mandamientos también. Claro, y continuamente lo ves. Y Jesús descansaba mucho. Ya. Otro día veía un reel que decía, o sea, Jesús estuvo 33 años preparándose, 40 días ayunando y orando para dar un sueño. Wow. Uno. Ya. O sea, es que igual esto no va de cuántos doy, cuántas cosas hago, ¿sabes? Igual la clave está en el descanso, en el recargar, en el conectar. Buenísimo. ¿Qué más? Descanso. Más descanso, alimentación. Yo últimamente, fíjate, yo tuve trastornos alimenticios. Anorexia, luego me pudo la ansiedad, bulimia, mal. Y he tenido una relación súper complicada con la comida en toda mi vida. Muy tóxica, muy pecaminosa, mal, muy mal. Y últimamente, fíjate que estoy con una historia mía que es, oye, alimentación bíblica, que además se alinea muchísimo con los descubrimientos científicos. En el momento en el que, parece una obviedad, pero en el momento en el que tú empiezas a comer comida, cuando tienes hambre, se arregló todo. Claro, que algo sea digerible no significa que sea bueno. Hay un montón de cosas que venden que son digeribles, que no nos pasa nada así a priori si nos lo comemos, pero que son un montón de ingredientes. A veces me hago yo esa pregunta cuando estoy comiendo algunas cosas. Claro. ¿Cómo puedo digerir esto? Claro. Y tú te quedas así y dices, es que luego tal. ¿Sabes? Ya. Pero luego tú ves y si nos alimentáramos únicamente de las cosas que creó Dios y no de lo que nosotros luego hemos hecho con cosas científicas, si lo piensas, nuestra salud mejoraría muchísimo, muchísimo, muchísimo. Vale, físico, luego ejercicio también. Okay. Pero ejercicio porque tenemos que ser muy conscientes de que Dios diseñó nuestro cuerpo para una forma de vida que no incluye estar sentados 8 horas. Un pastor de ovejas no estaba 8 horas sentado. Un herrero no estaba 8 horas sentado. Nadie estaba sentado 8 horas. Nunca. Movimiento, actividad. Movimiento, actividad. Entonces, claro, como
en este mundo que se ha creado sobre la creación, creado, mal creado. Ir al gimnasio, hacer ejercicio de manera intencional es una manera de compensar este sedentarismo impuesto para el que nuestro cuerpo no está diseñado y que por eso nos viene mal. Vale, esa sería la parte física. Parte emocional. Esto es muy interesante porque una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos. La emoción es la respuesta biológica a algo que me está pasando. Ahora mismo, tú me empiezas a atacar de alguna manera y Dios ha diseñado el mecanismo del enfado para darme la adrenalina y el arrojo que necesito para decirte, para, no me hables así. ¿Sí? Enojaos, pero no pequéis. Así es. Es enójate. El enojo motiva y nos moviliza a defender las injusticias propias y ajenas. El enojo es una emoción maravillosa. Cristo sacó el látigo. Claro, lo que pasa que es enojaos, pero no pequéis. Ahora, el sentimiento es como tu cerebro procesa la emoción. Porque la emoción a nivel biológico, a nivel hormonal, dura minutos. Luego es qué hago yo en mi cabeza con mis pensamientos o los que me manda el enemigo y cómo se transforma eso en respuestas hormonales. Tú ahora me gritas, yo me enojo y desde el enojo tengo el arrojo y la valentía para decirte no me hables así, no tienes derecho. Hasta ahí duró mi emoción. Fin. Un niño pequeñito que todavía no están contaminados por el mundo se enoja muchísimo, está un minuto enojado y de pronto, ya. A jugar. O sea, mi hijo te puede decir, mamá, eres la peor mamá, te odio, tal, no sé qué. Y de pronto, a los 2 minutos, mamá, tal, no sé qué, ay, te quiero mucho, mamá. ¿Ya? ¿Lo expresó? Ya está. Vale, ¿qué nos pasa? Que yo, de pronto, cuando terminamos, le digo a Chris, tía, ¿has visto lo que me han dicho? Claro, porque él me ha dicho, porque yo tenía que haber dicho, porque tú. Y cuando yo estoy empezando a hacer eso en mi cerebro está volviendo a conectar las mismas neuronas que se conectaron cuando tú me miras. Y estoy autoinfligiéndome el mismo daño que tú me hiciste y estoy generando la respuesta emocional que Dios diseñó para cuando de verdad te está pasando algo. Claro, yo cuando me estoy leyendo la Biblia con formación en neurociencia y leo, harás cautivos todos tus pensamientos a Cristo, fue como, vale, claro, hizo el cerebro y luego nos dejó el libro de instrucciones. Y en todo sentido. Porque este famoso mindfulness de cada pensamiento, hacerlo consciente, claro, ahí les falta la parte de si lo haces consciente y qué haces con él. Ya. Y es lo haces consciente y lo llevas a Cristo. Y ahí, en la palabra ves, vale, ¿qué puedo hacer con este enfado que tengo? ¿Qué haría Jesús con este enfado que yo tengo? Entonces, ahí hay mucha parte de consciencia que es fundamental. Y hasta que no recuperemos la presidencia de nuestra mente, hasta que no reentrenemos el músculo de la atención, ¿por qué son tan nocivas prácticas como la meditación? Que esta es una meditación. No, es que Jesús meditaba. Lo busqué. En la traducción Reina Valera, la palabra meditación aparece 112 veces. Y las 112, porque soy un poco obsesiva y me los he leído, las 112 es... Ya la raíz. Claro, las 112 es o meditarás en mis palabras, en mi palabra, Ya. o meditarás en mi justicia, o meditarás en mis hechos. Buenísimo. En ningún lugar de la Biblia pone pondrás tu mente en blanco. Es que Jesús meditaba, ¿no? Jesús meditaba en Palabras, justicia y hechos. Ya está. Vale. Es un acto... O sea, la meditación en esos ámbitos... Ya está. O sea, Fantástico. es meditar de Lo demás es... profundizar. Ya. Claro, la meditación oriental te invita a todo lo contrario, a dejar la mente en blanco. Viene un pensamiento, alájalo. Claro, y la gente te dice, pero ¿por qué puede ser malo si relaja mucho? Claro, ¿qué me pasa cuando yo no estoy ahí para hacer cautivo cada pensamiento y llevarlo a Cristo? Los pensamientos son, o sea, tú imagínate la mente como agua y los pensamientos son
hojas de papel que pasan por encima. Si yo no lo agarro a tiempo, lo miro y lo examino y decido si se queda en el agua o se va hundiendo poco a poco y en el momento que se hunde, llega al inconsciente y ahí se convierte en una certeza, en una creencia, en una realidad. ¿Quién gana si yo dejo mi mente en blanco? El enemigo. Total. Porque me puede lanzar los papeles que quiera. Carta blanca. Carta blanca y se van asumiendo como verdades sobre mí mismo, sobre Dios, sobre los demás. Y además es que la atención es un músculo. Si yo practico meditación de manera regular, en mi día a día voy a ser más susceptible a la distracción. Porque el músculo de la atención, que es el que saca mi atención de la red neuronal por defecto y me permite enfocarme o llevar cautivo cada pensamiento a Cristo, se va desentrenando. Entonces, sí, en ese momento siento un ¡ah, qué paz! Buenísimo. Pero a la larga me estoy autoenterrando. Wow. Es terrible. Luego, a nivel, y aquí yo diría que es emocional y espiritual a la vez, esto no se puede hacer en soledad. Y menos aún cuando nuestra salud mental está en un momento delicado. Dios no nos creó para vivir solos. Por eso la soledad enciende en el cerebro las mismas áreas que el dolor físico. O sea, la soledad enferma, la soledad mata, tiene un impacto cuantificable a nivel biológico de destrucción. O sea, la soledad nos destruye. Wow. Nos necesitamos los unos a los otros. Estar, hablar, compartir. Los hombres y las mujeres, ahí somos un poco diferentes. Nosotras es como hablar, contarnos lo que ha pasado, ese acceso a tal. Vosotros simplemente con vuestra presencia mutua vais. O sea, igual estáis muy mal uno de los dos, pero estáis, sabes que tienes a personas cerca, ¿no? Con las que contar. Y tenemos que ser vulnerables con esas personas. Tenemos que contarles por lo que estamos pasando. No tenemos que tener miedo a que los hombres dejen de creer que somos perfectos. Porque no lo somos ni lo vamos a ser jamás. Y es un acto de responsabilidad. Como siervo, él me está pasando esto y si no está afectando ya a mi ministerio, va a empezar a afectar a mi ministerio ya. Y forma parte de mi responsabilidad como líder pedir ayuda. O avisar. O quizá me tengo que apartar por un tiempo. Igual necesito descansar. Igual de todas las tareas que tengo que soltar algunas. Porque no estoy llegando a todo. Wow, buenísimo. Y está bien. Y ahí lo que estoy mostrando es un liderazgo sano. Buenísimo. Tanto emocional como física como espiritualmente. Es lo que hizo Moisés. No puedo más con esta gente, Señor. Y el Señor le dijo, ok, vamos a nombrar ancianos. Tremendo. Ya está. Es pedirlo lo que necesitamos y Dios nos lo da. Lo que dice un amigo, ausencia estratégica. ¿no? Exacto. Porque te renueva y pues levantan a otros, se levantan a otros. Y generas espacio para que otros ministerios se desarrollen. Para que se multiplique. Si lo intentas acaparar todo, es que esto no va de ti. Buenísimo. Es que yo lo voy a hacer mejor, que no lo estás haciendo tú, que lo está haciendo el Espíritu Santo. Buenísimo. No. Poco de recapitular. Descanso, alimentación, ejercicio, el conocer y cuidar esas emociones y entenderlas bien para saber qué es lo que está pasando, estar en touch, ¿no? En contacto con tus emociones. No se puede solo. No. Aquí es interesante porque al principio dijiste también hablarlo. Sí. Entonces, hablarlo, pues, ¿cómo lo hablas? En comunidad, ¿no? En comunidad. En la comunidad de fe, en la iglesia. Y esto trae y es cierto lo que dices, lo de las mujeres y los hombres. Para mí, ha tenido que ser un músculo a desarrollar. Sí. Lo de buscar otros hombres, dos, para poder tener esa relación de nosotros hablamos y decimos en México, vamos a hablar a calzón quitado, ¿no? Ajá, así es. ¿Qué está pasando? Así es. Y nos contamos las cosas, pero como dice Juan ahí al final del capítulo, confesados los pecados los unos a los otros para que haya sanidad y salud. Así es. ¿Algo más? ¿Añadirías algo más en esta hoja de ruta? Nada, el llevar cautivo cada pensamiento a Cristo y luego
En el caso de que la desregulación impida que seas funcional y que estés llegando a un punto en el que ya no das, la medicación puede ser un medio, pero hay que tener muy claro desde el minuto cero que si es un flotador que Dios está poniendo mientras que aprendes a nadar. La tormenta. Pero que no es algo en lo que se pueda depender, que tenemos que depender solo de Cristo, que si es necesaria, igual que puede ser necesaria una quimioterapia, ¿ok? Ya. Pero es un medio. Qué buena metáfora, nunca lo había oído, lo del flotador. Yo se lo escuché a un Es el flotador que nos creyente. lleva a Jesús, el portaaviones, ¿no? Claro. O sea, es el flotador para que no te ahogues, porque, y por experiencia propia, hay veces que la depresión te lleva a no poder salir de la cama, pero no porque no tengas ganas. Que yo pensé que era, es que tu cuerpo no se mueve. Le mandas la señal y no se mueve. Entonces, sí hay veces que puede ser necesario, pero es un medio. Buenísimo. Es un medio para que mientras que recuperas la funcionalidad te pongas a trabajar en encontrar el origen de lo que te está pasando. Ok, que no sé nadar, vale, pues me pongo a aprender a nadar. Pero no, bueno, como con esto soy funcional, ya, bueno, pues sigo tirando. Vale. Porque ahí, de nuevo, me estoy enterrando a mí mismo. Qué importante esto. Porque son, en los círculos donde yo me he movido, ha sido como eso off limits. Eso ahí no, ahí se traza una línea, ¿no? Sí. De la medicación. Pero es importante también la comparación que haces con la quimio. Exacto. O con casos donde necesitas una intervención, pero es un medio para llegar a... Claro, o sea, sería un poco el decir, vale, si tienes un problema de hígado, te tomas una medicación para el problema de hígado, pero no se vale seguir tomándote una botella de tequila cada noche. Ya. ¿Sabes? Es, ok, necesito la medicación porque mi hígado está fallando, pero vamos a ver qué hacemos con el tequila. Ya. ¿Y por qué necesitamos tomarnos el tequila? Y vamos a reparar eso para que cuando se repare el hígado ya no necesitemos más la medicación. Pero no es como, mira, es como las medicaciones antiácidos. Como esto me quita la acidez, pues ya está, me tomo omeprazoles y me sigo bebiendo todo, comiendo todo. Absoluto. Claro, y sigo comiendo mal y tomándome el omeprazol. Es como, espérate. Ya. Vamos a ver por qué estás necesitando el omeprazol. Una relojería. Claro. Ya. Claro. Sarab, gracias. Vamos a ir acotando. Hay una cuestión que nos carga mucho, nos preocupa mucho en M4 al ver plantadores de iglesias en toda Europa, pero en España, que es nuestro campo de trabajo, y es el ver a tantos líderes que sobre todo se convierten en casos mediáticos, ¿no? De líderes que están cayendo por una razón o la otra, abusos, infidelidades, a veces, muchas veces cada vez más, la cantidad de suicidios entre pastores y líderes porque no quizás llegaron a atender lo que yo llamo temas no resueltos. No sé qué consejo darías a nivel preventivo. Vale. Si hay cosas, heridas, secretos, cosas que están ahí rondando y que acaban pasando factura en algún momento u otro. Y esto sería una palabra de consejo muy necesaria. Todas esas caídas que describes son éxitos del enemigo. Para Satanás, la gente que está yendo a orgías y drogándose todos los días, a esos ya los tiene. Donde más empeño pone es en las iglesias y específicamente en los líderes de las iglesias. Porque si consigue hacerlos caer, está impidiendo que deshagan las obras de Satanás en el futuro y además que la gente diga, bueno, no era tan cristiano.
porque también de fariseos vamos bien. Hay ateos fariseos, que es lo más divertido de todo. O sea, pero bueno. Eso nunca lo había oído. Claro, sí, hay un montón de gente de no, es que yo no creo porque la iglesia, bueno, sí, porque somos humanos corruptos y corruptibles, ¿sabes? Eso no habla de Dios, pero bueno. El ataque se intensifica. Y que recibas tentación es lo esperable. Si la recibió Jesús, ¿cómo no la vas a recibir tú? Entonces, primero es no creernos inmunes a la tentación. Nadie es inmune a la tentación porque Cristo fue tentado. Fin, ya está. Sabiendo que vamos a ser tentados, es ver cuántas puertas de nuestra casa seguimos teniendo cerradas a Dios. Porque yo puedo abrirle la puerta de la entrada de mi casa y yo puedo servir, ministrar, alabar, adorar, leer la palabra, orar a diario, tener una vida, vamos, by the book, escaparate perfecto, pero el baño del fondo de invitados de mi casa, tenerlo con un secreto muy grande y esa puerta cerrada. Y darle acceso a Dios a la entrada, pero en el baño no. Porque además Satanás está diciéndote, pero eso no se lo puedes enseñar a Dios. Te va a dejar de creer. O Dios no es capaz de resolver eso. Dios no te va a poder quitar la adicción a la pornografía. O si le enseñas esto a Dios, Dios no te va a poder perdonar. Él lo perdona todo, pero eso que tú has hecho es imperdonable. Esas son las mentiras para impedir que le abramos esa puerta. ¿Por qué Satanás, si tú ya eres salvo, no quiere que le abras esa puerta? Porque cuantos más puertas abrimos y más secretos y pecados ponemos a los pies de la cruz, más espacio hay en nosotros para llenarnos de Espíritu Santo y más efectivos somos rompiendo las obras del enemigo. Entonces, yo voy a ser mejor guerrero espiritual cuantas menos puertas tenga cerradas. Con mi alma ya Satanás no tiene nada que hacer. Yo ya voy a pasar la eternidad con Dios. Pero, si me puede agarrar 2, 3 pecados y dejarme 2, 3 puertas cerradas, mis oraciones no van a ser tan efectivas. La presencia del Espíritu Santo no va a ser tan fuerte y no van a ocurrir tantos milagros. Por eso va a por los líderes y a por los plantadores de iglesias y a por la gente que está dedicando su vida a romper las obras del enemigo. Porque igual ya no puedo conseguir que vengas al infierno, pero voy a impedir que traigas el reino de los cielos a la tierra. Una conciencia intencional y combativa, ¿no? De guerra espiritual, de que esto es real y esto lo decimos muchas veces, pero qué bien lo has desenvuelto y puesto para tomar nota y para ponerle atención y poder ir ahí. Gracias, Sarab. Quiero hacerte así un poco de un par de preguntas desde la casa. Que también van a animar mucho no solo a las personas que nos ven y que son parte de Vivarium, pero los participantes de M4 Ready. ¿Qué te ha hecho decir que sí? ¿Qué fue lo que se disparó en ti que dijo, sí, voy a ser parte de la familia de M4 Ready y voy a aportar valor? El Espíritu Santo. Ya está. ¡Wow! Ya está. Hashtag. Me lo dijo el Espíritu. Ahora mi marido se ríe y dice, todo te lo dijo el Espíritu. No es que el Espíritu, no es que estoy caminando en fe. Es que, ¿sabes? Es el Espíritu. Vale, pues eso me vale y nos vale a todo el equipo. De la mano con eso, ¿qué te gustaría con los contenidos y las mini masterclasses que nos has aportado? ¿Qué te gustaría que los participantes se llevaran? Que se llevarán la certeza de que Dios les ama tanto y de que Dios puede
o sea, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay problema que Dios no pueda restaurar. Y lo digo en primera persona. Yo hace 2 años me quería morir y me ingresaron en un psiquiátrico. O sea, no hay dolor que el Señor no pueda restaurar, que es gratis y que lo único, que suena fácil pero no lo es, que tenemos que hacer es ponerlo a los pies de la cruz y pedirle ayuda, abrirle la puerta. Señor, me muero de la vergüenza, me muero del arrepentimiento, pero entra en el baño. Necesito que me pongas nuevos hasta los azulejos. Buenísimo. Ya está. Y que no somos menos nada por hacer eso, al revés, somos más obedientes. Que el Señor lo que mira es nuestro corazón, no nuestras obras, ni nuestras palabras, ni nuestra apariencia física, le da todo igual. Entonces Él quiere un corazón dispuesto. Ya está. Di que sí. Chimpún. Wow. Tenemos una tradición en Vivarium hacia el final. Ok. Y decimos, queremos recomendar un libro. Ajá, vale. Además de la Biblia, sé que eres una fan, como yo y como todo el equipo, de la Biblia, pero si nos pudieses recomendar un libro fuera de la Biblia, que pudiera ser un recurso para seguir profundizando en estos temas que nos has impartido. Vale. Vengo intensa, ¿eh? El libro es Oíme bien, Satanás, de Carlos Anacondia. Ok. Que es un manual de liberación espiritual. Ok. Está lleno de testimonios. Él lleva décadas llevando el evangelio a decenas de miles de personas por toda Latinoamérica. Sí. Evangelista. Es un evangelista prolífico. Impresionante. Y habla de cómo traer el reino de los cielos a la tierra de una manera profundamente bíblica. Es párrafo, versículo, párrafo, como tiene que ser. Bien. Todo, absolutamente todo justificado bíblicamente, con unos testimonios espectaculares y luego con mucha claridad de cómo desmontarnos el ego, las expectativas humanas y de cómo en fe traer el reino a la tierra. Buenísimo. Oíme bien, Satanás. Oíme bien, Satanás, que es lo que él se sube a los escenarios y lo primero que dice es oíme bien, Satanás. Lo has dicho con el acento argentino y todo, ¿eh? Sí. Pues Oíme bien, Satanás, libro recomendado, Carlos Anacondia. Sí. Y nos despedimos por hoy. Gracias, Sarab, por tu visita. Y esto es tremendo. Vivarium, el podcast donde impulsamos la plantación de iglesias en España. Chao, chao. Si te ha gustado este contenido del podcast y ha resonado contigo, te llevas algún aprendizaje, te animamos a que te apuntes a M4 Ready, una formación online de 9 meses. Más información aquí en la descripción.